Muy buenas tardes, hermosa tarde de martes, sí, más fresca, lluviosa en algunos puntos de la provincia, aquí en Capital, para abrigo, corre viento helado, el día de ayer mucho calor. Hoy vamos a hablar de este fenómeno tan atrapante, ¿qué es lo que pasa con el clima? ¿Quieren saber qué es lo que pasa con el clima? Si se quedan con nosotros en instantes nada más, con nuestro invitado vamos a desilvanar el comportamiento climático, sobre todo en esta zona, en la zona del noroeste argentino. Y ahora vamos a saludar con un abrazo fuerte, inmenso, para quien está en una zona donde hoy hace frío, en Coranzulí. Para Nelson Gainz, un abrazo grande, un saludo como siempre. También a quienes nos acompañan a través de la pantalla de Canal 7 de Jujuy, a través de DirecTV, a través de Flow Digital y a través de Canal 4 Go. A todos ellos también, muchas gracias. Y ahora sí vamos a conocer el perfil de nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Mónica Valdivieso Corte. Ella es ingeniera agrónoma egresada de la UNJU, profesora adjunta de las cátedras de Agroclimatología de Agrarias y parte del cuerpo docente de la Diplomatura Universitaria Cómo aprender la información meteorológica, climatológica y bioagroclimática. Además es disertante de agroclimatología y bioclimatología con programas y software específicos en la materia y de innovación pedagógica, entre otros. Realizó publicaciones de variables climáticas para la provincia de Jujuy y Salta, además de informes técnicos para entidades públicas. Y es integrante de la Comisión de Seguimiento de la Carrera de Ingeniería Agronómica y del Comité Editorial de la Revista Científica Agraria de la UNJU. Con ella, que es autoridad en el tema, vamos a hablar justamente del comportamiento climático. No vamos a hacer pronóstico, pero sí es importante que tengamos en cuenta el comportamiento climático, cuánto vamos a inferir o cuánto estamos infiriendo permanentemente como seres humanos en el comportamiento y en el cambio climático, teniendo en cuenta que hace muy poco tiempo, el día 8 de septiembre, se realizó en la Argentina la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático, de la que participaron 21 países. Hoy hablamos del clima. Corte y regresamos. 14:13. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe la ingeniera Mónica Valdivieso. Gracias por estar aquí. Hola, ingeniera. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Uno cuando habla de agroclimatología, cuando habla del clima ya es un tema atrapante. Cuando hablamos del cambio climático es atrapante pero preocupante. Así es. ¿Qué es lo que está pasando con el cambio climático? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que no estamos haciendo específicamente aquí en Jujuy? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera en cantidades desusadas. Por eso es que el cambio climático, que uno lo cree lejano, que no parece que exista en este país, ha llegado obviamente a Jujuy y también ha provocado cambios en nuestra provincia, en lo que hace al clima de nuestra provincia. Hemos estado analizando mediante proyectos que lleva adelante la cátedra, cómo ha ido incrementándose año a año las temperaturas mínimas, han aumentado las temperaturas máximas. Lo que es más preocupante, el incremento de las temperaturas mínimas anuales, ha disminuido el periodo medio con heladas, que antes a lo mejor era de 80 días, 56 días, ahora 45 días tenemos nada más con heladas. Se han retrasado las fechas de comienzo y fin de las heladas, por decir temas de temperatura. Y el viento norte, perdón. El viento norte, o antes era una variable que estaba más circunscripta al mes de agosto, pero ahora se ha visto que desde el mes de junio ya comienza a soplar y el viento norte, que nosotros le decimos norte, pero en realidad es el sonda, que le llaman en otras provincias, que sopla a partir del anticiclón del Pacífico. Eso eleva muchísimo las temperaturas, se producen, hay aumentos en el número de días
con determinados niveles térmicos. Nosotros analizamos en las estaciones meteorológicas que tiene la provincia, que es de la Jujuy Universidad, la del Aeropuerto del Cadillal y la de La Quiaca, que son las tres que pertenecen al Servicio Meteorológico Nacional, las tres oficiales, cómo ha ido incrementándose el número con temperaturas más elevadas. Por ejemplo, para La Quiaca tomamos un nivel de 23 grados y entonces se ha visto que ha aumentado el número con días donde la temperatura supere ese nivel. Para San Salvador de Jujuy tomamos 30, para Perico 33 grados. Entonces vamos viendo que hay un aumento en la temperatura del ambiente, ¿sí? En cuanto a las... Perdón, te interrumpo, sí. Ingeniera. ¿Es la percepción o también en periodos cortos se dieron cambios abruptos? O sea, temperaturas extremas y al otro día frío, lluvia y al otro día viento norte, o a la mañana llueve y a la tarde, qué sé yo, no sé. Como ayer, que estaba hermoso y que hoy está claro, fresquito. Exacto, pero en periodos muy cortos, cambios muy extremos. ¿Eso también se incrementó? Se está analizando todo lo que son eventos extremos de sequías, de olas de calor, olas de frío. Lo que nos está ocurriendo en este momento, por ejemplo, es el ingreso de una masa de aire frío, que son lo que da lugares a situaciones sinópticas de tipo frontales, que se llama, o frentes, donde ingresa una masa de aire con menor temperatura, pero con mayor contenido de humedad. Por eso es que está nublado y que en algunos lugares, como dijiste hace un ratito, está lloviznando. Mientras que ayer, obviamente, la masa de aire tenía mayor temperatura, pero un menor contenido de humedad. Se está viendo, sí, obviamente el sistema climático no tiene límites y cuando hay variaciones en distintas partes del país, también en mayor o en menor grado llegan hasta nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, independientemente de las políticas que se implementen, que seguramente se trabajan a nivel gestión? Pero ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a ese todo? Bueno, las respuestas siempre son las comunes, o sea, el cuidado del medio ambiente, el reciclaje de papel, de plástico, la separación de basura, todo eso colabora, ayuda. Pero bueno, también es necesario que desde el gobierno, desde la nación, se tomen políticas con respecto a estos fenómenos, pero políticas en serio, decisiones que sean efectivas, no que queden en un dicho. Actualmente estamos haciendo tratativas para ver si finalmente se concreta una red de estaciones meteorológicas que en superficie, que juntamente entre entidades públicas y privadas, de manera que se podría monitorear el clima con mayores herramientas. Nosotros tenemos estaciones, como te contaba, estas tres que son del Servicio Meteorológico Nacional. Están los datos se toman a partir de observadores meteorológicos, o sea, gente preparada para el registro de esos datos. Pero no alcanza, no es suficiente. Hay lugares como La Quebrada, como La Puna, que son mucho más inexpugnables y no podemos llegar con una estación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Analizamos datos de satélite. Entonces, también, ¿qué hacemos? Validamos esa información de satélite para ver cuánto se acerca, cuánta referencia puede darnos esa información satelital a la información que tenemos en superficie. Por supuesto, los datos de temperatura siempre se acercan más a esa validación de datos satelitales con los de superficie. La precipitación, al ser una variable discontinua, es mucho más difícil de analogar, digamos, los datos satelitales en zonas tan particulares como La Quebrada o como La Puna, donde la altura sobre el nivel del mar y la topografía hacen que se produzcan esas discrepancias entre lo que tomamos en la estación y lo que analizamos desde el satélite. Ingeniera, me quedó dando vuelta uno de los primeros conceptos que has tenido en este párrafo. ¿Argentina es un país que trabaje seriamente con políticas serias?
hay una gran intencionalidad de hacerlo, pero no en la medida en que debería. No en la medida que debería. Hay científicos que son muy estudiosos, que son asesores del panel intergubernamental de cambio climático, a los que van en las diferentes reuniones. Por ejemplo, ahora se va a hacer la COP26 en Reino Unido, y la doctora Carolina Vera, el doctor Vicente Barros, son profesionales distinguidísimos, muy estudiosos, con todos sus equipos, que analizan y determinan. Hay, calculo, una secretaría de políticas que trata de remediar, pero no se ven acciones concretas. No alcanza. No alcanza. Entonces es que no logramos tener políticas abiertas. No se recicla basura en la Municipalidad de San Salvador, por ejemplo, por dar un caso. Yo vivo en San Pablo de Reyes, reciclamos basura. Ahora, a partir del reciclado de basura, ¿qué se hace con la basura no orgánica? ¿A dónde va a parar? Y debe ir al Pongo a contaminar todas las napas freáticas y el ambiente. Claro, es un tema bastante complejo, sumamente Porque, complejo. ¿qué ocurre? Después los vientos que vienen de dirección sudeste, noreste, llegan a veces hasta la ciudad, o pueden producir el ingreso de todos esos contaminantes, porque la atmósfera no tiene límites. Seguramente. Ingeniera, hace 20 años hablar de cambio climático era como muy lejano. Me acuerdo cuando comenzaban los primeros murmullos sobre el agujero de ozono y demás, que todos vivíamos pendientes de ese tema. Hoy el cambio climático está en 10 años aproximadamente, de acuerdo a los conocimientos que tienes, porque nadie puede predecir para tanto. ¿Cómo te parece que podemos llegar a estar? ¿Cuánto puede afectar a Jujuy con el mismo nivel que hemos venido teniendo consecuencias hasta ahora? Vamos a estar sometidos a mayores temperaturas, porque los científicos dicen de que hay que hacer acciones prontas ya para evitar que la temperatura se incremente 1,5 grados, 1.6. Las sequías a las que estamos sometidos, que la gente por ahí, ustedes no lo perciben o dicen, ay, ha llovido mucho el semestre pasado. No, ha llovido casi 200 milímetros menos. Por más que los periodistas todo el tiempo manifiestan que está lloviendo, cuándo parará de llover, ¿no? Ha llovido 200 milímetros menos. Y los científicos dicen de que la desertificación, o sea, los incendios, el calentamiento global, van a producir mayores sequías en algunos lugares y van a producir mayores inundaciones en otros. En este momento estamos sometidos a una sequía terrible en todo lo que es la bajante del río Paraná, tremenda, en la zona de Cuyo, ¿sí? Debido a fenómenos que son diferentes. Por ejemplo, lo que ocasiona la bajante del río Paraná, sumado a la falta de precipitaciones en el agua, o sea, que alimenta los ríos Paraguay y Paraná, se le suma los incendios que ocasionan en el Cerrado, que es una sabana brasileña, y además el hecho de la proliferación de incendios que le llaman incendios zombies, porque pueden estar apagados, pero debido al metano que generan las turbas que están en el río Paraná, que mientras están cubiertas por agua, el gas está está bajo esos humedales encapsulados, exactamente, y cuando el agua se retira o no hay agua, bueno, el gas se expande. Entonces aparecen esos incendios que, sumado al calor que hay en esa zona mesopotámica, en la zona de Entre Ríos, provoca esas sequías. También, por el otro lado, la zona de Cuyo y de la cordillera de los Andes y todo lo que es la República de Chile, lo que es Santiago, 500 kilómetros hacia arriba o hacia abajo, se ha estudiado ahora lo que se denomina la mancha cálida,
que es un fenómeno de variabilidad climática que es recurrente. O sea, la variabilidad climática no tiene que ver con el efecto antrópico, sino que ocurre y ha ocurrido durante cientos de miles de años, quizá 5.000 años. Y, ¿qué pasa? Ese calentamiento exacerbado en las zonas de Nueva Zelanda está provocando la formación y la intensificación de lo que es el anticiclón del Pacífico. Entonces, un anticiclón es un centro de alta presión que impide la formación de precipitaciones. Es como que el viento viene desde la atmósfera hacia la superficie. Y nosotros, para que se produzcan las lluvias, debe ser al revés. Debe ser desde la superficie para que el aire ascienda, se enfríe, se condense y se produzca nubosidad y llueva. Ingeniera, me quedé pensando, perdón, cuando hablas de los incendios, hablabas de lo que pasa en la Argentina, en Brasil. El incendio que nosotros tuvimos del parque en inmediaciones y en el propio Parque Nacional Calilegua, ¿sí? ¿Eso nos ha complicado el comportamiento climático inmediato a esa época o no? Bueno, sí, han producido variaciones térmicas muy importantes, ¿sí? Por supuesto que sí. Todo eso, es que todo está conectado, es como se dice, la teoría del caos, el efecto mariposa, que usted podrá decir, ¿qué pasa con el problema de Australia y cómo nos afecta a nosotros en Argentina? Bueno, en algún lugar un pequeño disparador puede intensificarse y ser un efecto, provocar un efecto mucho mayor en otra parte del planeta. Entonces eso es lo que está provocando. Esa mancha cálida está provocando todo lo que es las sequías en las zonas chilenas y en las zonas de la Patagonia, y los vientos se van yendo hacia regiones polares o subpolares. Entonces no ingresan las lluvias frontales, que son los que alimentan, porque esa zona de la Patagonia tiene lluvias invernales, a diferencia de nosotros, que tenemos un régimen monzónico, que esperamos que empiece la precipitación en el verano, en el semestre cálido. Pero cuando nosotros decimos semestre cálido, no es que ahora que empezó el 1 de septiembre el semestre cálido va a comenzar a llover. También hemos analizado que se han desplazado las precipitaciones. Entonces, venimos de un invierno seco, la primavera es seca para la provincia de Jujuy. Entonces, obviamente, las lluvias las esperamos con ansia a partir de noviembre, diciembre, y extendidas hasta marzo, abril. Infiero que vamos hacia una provincia que tiene una puna que es desértica, que va a ser mucho más seca, una zona de valles o de preyungas que va a ser mucho más preyunga en un futuro. La doctora Carolina Vera, en sus informes del IPCC, que son catastróficos, predice que toda la zona del NEA y del NOA, también partes del NOA, van a ser más secas que otras. ¿Sí? Y eso, en el agro, ¿cuánto nos afecta? Nos afecta muchísimo, porque es una receta catastrófica, porque no solo falta lluvia, que es el ingreso, digamos, de la precipitación, el agua, sino que también el intenso calor, la variabilidad de temperaturas, que hace que se produzca mayor evapotranspiración, o sea, se evapora el agua desde el suelo y transpiran las plantas. Además, el hecho de que haya tanta tala indiscriminada de bosque evita que los árboles emitan su humedad, porque los árboles son seres vivos que cambian el oxígeno por el dióxido de carbono y toda la humedad que transpiran, claro, la envían hacia la atmósfera. Entonces tenemos factores que van afectando ese balance que tenemos entre lo que ingresa, que ya cada vez es menos, pero el aumento de temperatura está haciendo aumentar la evapotranspiración. Entonces la verdad que es un panorama no muy alentador. Para los cultivos, para nosotros es fundamental. Entonces nosotros a nuestros alumnos, ¿qué es lo que les enseñamos? Que tienen que ser los ingenieros agrónomos del futuro, eficientes, ecológicos, tratar de regar con métodos de riego por goteo, tratando de no desperdiciar el agua, porque el agua que se pierde desapareció, se fue. Lo mismo en las casas, ¿no?
Ingeniera, realmente el pronóstico no es alentador, pero si hay algo positivo en todo esto es saber de que se puede anticipar, lo cual hace que se pueda prever. Leía en tu perfil profesional que también has realizado informes tanto a la parte pública como a la privada, evidentemente. No soy solamente yo, es todo un equipo de cátedra, de la Cátedra de Agroclimatología, donde el ingeniero Hurtado, Carla Moreno, el ingeniero Fabio Alabar, son chicos, digo yo, porque son parte del plantel de la cátedra que están haciendo sus maestrías, sus doctorados. Tenemos nuestros alumnos que siempre están curiosos y atentos a nuestros trabajos. Entonces, ellos nos ayudan y colaboran permanentemente en el desarrollo de toda esta información. Y efectivamente, el gobierno de la provincia nos pide informes detallados acerca de la sequía. El que hablamos del año 2016 era para todo lo que era para declarar la emergencia hídrica en la zona de la Puna Jujeña, y estaba muy asociado a al fenómeno del Niño, de variabilidad climática, muy intenso, que nos había azotado ya desde mediados del 2015 y 2016. Entonces, es importante el papel que cumple la universidad. Nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar con diferentes entidades para que desde el gobierno se pueda dar ayuda a la gente, a los animales. En ese entonces, bueno, obviamente se trabaja y se dice sí, se producen las sequías, entonces ellos van y colaboran con pastura, con camiones cisternas para llevar el agua. Excelente, excelente la labor que cumple la Facultad de Ciencias Agrarias con este equipo de agroclimatólogos. ¿En qué etapa estamos? Niño, niña, lluvia, no lluvia, vamos a estar más secos, hay que preguntar, imposible. En estos momentos estamos en una fase neutra y tendiendo hacia una niña débil, lo cual para nosotros como provincia de Jujuy, en la zona de todo lo que es valle y yungas, es sinónimo de sequías. Es la perspectiva climática, esto se monitorea cada 15 días, y la perspectiva climática que se da desde el Servicio Meteorológico Nacional, porque como te decía, nosotros no somos los que pronosticamos, sino que enviamos los datos a un centro de análisis en Buenos Aires, determinan que las temperaturas y las precipitaciones se van a encontrar dentro de lo normal. ¿Qué es lo normal? 40 milímetros para octubre, por ejemplo. 6 eran para agosto y no llovió nada. Pero también tenemos son acumulables. Sí, bueno, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, el año 2013 era el 30 de octubre y no había llovido nada. Y el 31 de octubre cayeron 120 milímetros. Y el medio era 41. Entonces nosotros decimos, bueno, nos superó ampliamente, por 3 veces hemos superado la media de octubre. Por eso es que hablamos de los eventos extremos, o sea que cada vez se van produciendo de forma más desusada. Bien. Uno de los mitos que nos planteamos, creo que hay mucha gente que se los plantea, ¿están asociadas las altas temperaturas con los movimientos telúricos? Lo que yo comentaba, yo hablo desde la superficie de la Tierra hacia arriba. Esto tendrías que preguntarle, bueno, creo a los geólogos. Bueno. Pero hay mucha gente que predice que sí. Un mito de los que nosotros hablamos, que la lucha antigranizo hace desaparecer las lluvias. Eso no es cierto. Se han hecho estudios ya desde la época en que estaba el ingeniero Buitrago en la cátedra, había trabajado con la gente de Latitud Sur, donde se analizaron las precipitaciones, había aumentado el número de precipitaciones de tipo convectivas, que son las que aparecen para la temporada estival, y la pluviometría no ha variado mucho. Así que tienen que tener un poquito más, no sé, lo que pasa es que el granizo es una adversidad que aparece a partir de finales de noviembre, diciembre comienza, y muchas veces la atmósfera no tiene la suficiente contenido de humedad como para producir las precipitaciones. Entonces,
se cree de que cuando se lanzan los misiles de la lucha antigranizo se disipan las precipitaciones, pero la energía que se necesita, la energía lo que hace a calor latente, que se llama calor latente de evaporación, para que se produzcan esas precipitaciones, son enormes. Entonces, con el hecho de que se dispare un misil que tenga núcleos de condensación que hacen que las gotas de agua en vez de ser núcleos de granizo grandes, sino que se hagan pequeñas partes. Y para lluvia, tirando para claro, lluvia. Y tirando, obviamente, y con las temperaturas altas, muchas de esas gotas de agua se disipan en la atmósfera, porque mientras van cayendo, van encontrando áreas con mayores temperaturas que obviamente evaporan el agua. Sino qué generosa sería la ciencia, que podríamos evitar inundaciones como la de Volcán, alud como el de Volcán, como el de Tilcara, seguramente. Ingeniera, se nos hizo corto el tiempo, pero un tema fascinante, seguramente. Ojalá podamos tener la posibilidad de hablar con otros integrantes del equipo, porque de esa manera podríamos pintar un panorama más amplio. Sabemos que al resto no le gusta mucho la cámara, pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Siempre dispuestos a acompañarlos. Gracias. Gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Mañana nos encontramos ya en mitad de semana. Hasta ese momento.